Bueno, Barili, vamos a ver. Cuéntame. Esta música tan francesa, Sí. tan así, pues porque vamos a hablar hoy de una novela que se titula Si yo te contara, que la ha escrito José Luis Gil Soto, que está en la editorial Algaida, que acaba de ganar el premio Ateneo de novela 2023-2024, y en fin, que tenía mucha ilusión y que se ambienta en París, tenía mucha ilusión de que nos acompañaras, José Luis. Una romana diciendo que quiere hablar de París, esto es un caso raro. Esto es arte tuyo, que yo he nacido en Roma, José Luis. que a lo mejor José Luis no lo sabe, entonces... Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. Se desarrolla en París, pero también en otros lugares de Europa, ¿no? Porque se ambienta en el inicio de la Guerra Civil Española, pero fuera de nuestras fronteras. Entonces, en el entorno de la Embajada Española en París, en Amberes, en Berlín, porque hay en el Berlín de las Olimpiadas, ¿verdad? En el Berlín de las Olimpiadas hay poca gente que sabe que el gobierno de la República intentó y consiguió comprarle armas al régimen nazi. Entonces, bueno, pues también... Bueno, es que vendían a todas partes. Hay que decir que es que cuando se habla tal, en esa época estaba, y se vio después, el pacto Hitler-Stalin. El pacto Hitler-Stalin ya existe en la guerra de España, aunque se manifiesta en el 39 con Holanda, pero eso con Polonia, pero se manifiesta antes. Y la aviación nazi se hace en la Rusia soviética. Pero eso es verdad, es que con la cantidad de mentiras, sobre todo las simplificaciones que hay ahora en la memoria histórica, cuando empiezas a investigar, te das cuenta de lo complicado, lo intrincado, lo mezclado que está todo, incluyendo la guerra civil, que es que mucha gente hasta la víspera eran primos, hermanos o se acostaban juntos. Sí, y lo siguieron siendo después también, ¿no? Después, pasada la guerra. Exactamente. También. Es impresionante el inicio, yo creo que os va a encantar a todos los que lo leáis, porque realmente tiene un inicio de novela de intriga clásica en la que hay un hombre, no se puede decir tampoco mucho para no disiparla, pero en la que hay un hombre que aparece muerto sin rostro y se supone que es o no es el que es el protagonista de la novela. No, pues no lo es, evidentemente, ¿no? Ahí empieza toda esta intriga en la que tenemos todos los elementos, José Luis, que tiene que tener una novela de este tipo. Es decir, que por un lado no podemos dejar de leerla porque queremos saber a dónde va, y por otro, pues tenemos también una gran historia de amor que va a trufar toda esta gran aventura ambientada en esos años. Claro, es una historia humana, una historia de amor, como es intrínseco al género humano, pero claro que se enmarca en un momento en el que se llevó al extremo a todas las personas que participaron en esto, ¿no? Entonces, este matrimonio se ve envuelto en las tramas de compras de armas por parte de ambos bandos en España. Y uno de ellos pues es captado por los sublevados que tenían en el Hotel Meurice de París su sede, digamos, encabezado por el antiguo embajador alfonsino, que era José Quiñones de León, y el otro bando, digamos... Y en Londres el duque de Alba. También, claro, que es a quien reportaba Quiñones de León, el duque de Alba, que fue el que... Bueno, Churchill fue el franquista más oculto y, sin embargo, más decidido, como solía pasar. Sí, eso es. Entonces, don José Quiñones de León, pues allí tenía un grupo muy, muy importante, donde estaba, por ejemplo, Mariano de Aranas, que era el corresponsal de ABC, o estaba Juan de la Cierva, el inventor del autogiro. Entonces, en ese grupo, digamos, se integra nuestro protagonista masculino. Y nuestro protagonista femenino, que es su mujer, se ve envuelta precisamente en el bando contrario, es decir, la embajada española en París, que ya empieza a hacer sus pinitos y que se convirtió en un desastre hasta el 4 de septiembre, que llegó Largo Caballero y puso algo de orden. Pues bueno, es que robaron mucho en esos primeros meses. Muchísimo. Es que se robó. Y claro, cuando vas a comprar armas, las comisiones, ríete de las mascarillas. Es que es verdad, porque hubo un problema de corrupción estructural. Y hay quien dice que en realidad Largo Caballero se lo arreglaron los soviéticos. Dice, el primero que lo pillemos robando será asesinado, él y todo su entorno y tal. Pero es verdad que los primeros años fueron, los primeros meses, tres primeros meses de caos total. Armas que muchas veces ni siquiera funcionaban, que estaban en mal estado, o sea, quiero decir que era un descontrol absoluto, por lo visto. Sí, se llegaba a pagar incluso 16 veces, que se haya documentado, 16 veces el precio de un avión
que hizo un solo vuelo hasta un aeródromo español y no consiguió ya no montar el pudo vuelo nunca despegar. más. Lo raro es que pudiera llegar. Una cosa impresionante. Entonces, claro, todos esos oportunistas, estafadores, comisionistas o todas las cosas a la vez, pues desfilaron por los despachos de la Embajada Española en París, Sí. pero mañana y noche. Es decir, hay testimonios de los propios republicanos diciendo es que nos estafaban a todas horas. Es decir, aquí no sabíamos qué oferta era seria y qué oferta era para estafarnos. Eso lo cuenta también Araquistain y toda la gente que estuvo allí. Primero, no sabían que esto es un problema estructural. Y luego es que, incluso cuando llegan los rusos, que pagan con el oro de la República, el oro que llega a Odessa, a Stalin, es que lo primero que llega, lo cuenta Tagüeña en sus memorias, es que llegan rifles de la guerra contra Japón. O sea, que solo podían disparar una vez y a veces mataban al que disparaba. Pero vamos, rifles Claro, que eso es eran lo de que museo. decía, que- Claro, pero es como el avión que a lo mejor disparaba una vez y te cobraban lo que querían, porque claro, estabas necesitado. Y luego porque había mucho comisionista, Claro. efectivamente. En la novela, en Si yo te contara, he intentado reproducir algunos de esos hechos reales. Por ejemplo, unos aviones que llegaron a Madrid y venían con las instrucciones en lituano. Y las armas desmontadas, y no fueron capaces de montarlas nunca, porque era un grupo de aviones que iba a Lituania en un primer momento y que luego fueron capaces de derivar a España, pero venían con las instrucciones Eso ininteligibles es para... maravilloso. ¿Y qué parte de verdad hay en la verdad? Es decir, en ¿Qué, esa perdón? parte de verdad en la que dices haberte basado para hacer esta novela, en esa carta de una madre a su hija contándole en qué consistió ese pasado dedicado al contrabando de armas, que no deja de ser una forma de acabar con la vida de las personas, ¿no? Claro, es decir, bueno, es un poco lo que hay detrás del Si yo te contara. Es decir, lo que nos pasó a muchos con nuestros abuelos. Y si a mí me pasó con mis abuelos, es que le pasó a millones de españoles. Es decir, Claro. si yo te contara, pero no te voy a contar. Sí. Es decir, muchos lo Es pensaban. verdad otros que lo me decían. ha encantado el título. Porque si yo te contara, y nunca contaban nada, Pero es sobre que hay todo el de uy, la guerra civil. claro. Ahí el Si uy yo te delante, ¿no? contara. Uy, si yo te contara, ¿no? Es Porque que, sí, querían ocultar un poco, a veces por olvidar y a veces Avanzados, ¿no? porque la guerra es capaz de sacar lo peor de uno mismo. Y a ¿no? veces porque tampoco sabían muy bien lo que había pasado. Habían sobrevivido y Y ya ya está. está. Si yo te contara, pero no querían contar y en el fondo ni enterarse a lo mejor, ¿no? Claro, uno de los testimonios es, me daban palizas unos senegaleses en Francia, claro, pero no sabía por qué realmente, claro, luego ya rehace su historia y bueno, claro, es que justo termina la guerra, salen por los Pirineos y los Argelés, franceses... en Argelés, eso está y eso es real. Sí, sí. Eso es real. Y decía, pero la patria, los derechos humanos, pum, pam, pam, los trataban a puntapiés. Claro, y entonces, claro, pero ellos no sabían realmente por qué, es más, no supieron nunca por qué. Lo sabemos ahora porque ya tiras de archivo y ya sí, ¿no? Ya sabes un poco qué pasó realmente, pero es cierto que ellos muchos ni siquiera sabían dónde se estaban metiendo, ¿no? Y ¿Cómo ni si es la eran historia? espías, ¿verdad? Perdón, Ni ¿y siquiera si eran espías o si iban a acabar. Si es Y que los espías como les ocurre en esta decían, hora. tienes que hacer esto. Claro, y eso es decir, hacían, claro. o sea que tampoco No, tenían no eran una- conscientes muy bien de qué tenían que hacer, que es ¿no? un En poco lo que algunos le casos... sucede a es que este personaje. improvisaban muchos. Estoy pensando el espía más famoso y asesino, que es Ramón Mercader. Es decir, Ramón Mercader lo captan justo en la guerra de España, era el maître del Rich y era el hombre más guapo de Barcelona. Como su madre. No, pero él era guapo, en fin, Alain Delon. Y entonces, claro, cuando le mandan, y el tío se va directamente a México a Trotsky. seducir a la secretaria de Trotsky hasta Sí, que sí. un año después consigue entrar en la casa. Y a la tercera es cuando va a matarlo. Sí, sí, sí. Pero la gran leva de espías en ambos bandos fue la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, sí. Y entonces, claro, muchos de ellos pues se convertían a lo mejor en varias cosas a la vez, en espías, en saboteadores, porque no solo había que comprar armas, había que destruir o derivar hacia puertos afines las armas que conseguía comprar el bando contrario. Por ejemplo, cuando los sublevados son conscientes de que la Alemania nazi está vendiendo a los republicanos a través de Grecia, a través del puerto del Pireo, pues intentan interceptarlos, no le dicen nada a Alemania para no molestarlos, pero sí intentan interceptar y sabotear los cargamentos que vienen por el Mediterráneo, claro, a los puertos de Levante. Esa es una historia que yo no recuerdo que haya contado nadie. Y me parece extraordinaria, como cuando Don Juan se ofrece a los nazis. Esta historia que se ha hecho de los duques de Windsor que renuncian al trono porque los tenían pillados, ellos querían
hacer un reino pro-nazi con la familia real, que además era el hijo del rey, o sea, es que tenía derechos, etcétera. Y en España se da con Don Juan. Don Juan se ofrece 2 veces. También se ofrece voluntario a Franco 2 veces y Franco lo manda a la frontera. Dice, no, Alteza, usted tiene que cuidar su vida y tal. Dice, no nos fiamos de usted. No se fió nunca, Franco, de hecho. Bueno, ¿y cómo es la historia de amor, José Luis? O sea, ¿cómo articulas esas 2 parejas, esos 2 bandos? Bueno, es complicado porque realmente durante toda la novela no llegan a verse hasta... Es que se pierden el uno al otro. Ella está viajando hacia final, París, sí. él ha llegado a París y de pronto se pierden estas cosas que pasan en las guerras. A él lo dan por muerto porque ella con una niña de 5 años Además, cogida de la mano. Claro, a él lo dan por muerto porque el bando que lo capta intenta borrar todo su rastro. Que era pues, típico también. que también era típico, y entonces ella, cuando llega a París, se encuentra que su esposo ha muerto. En circunstancias muy raras, pero ha muerto. Le dicen Entonces que se ha encuentra muerto. sola con una niña en París, claro. Y la necesidad hace virtud y acepta el ofrecimiento de un personaje que existió de verdad, que fue el teniente coronel Luis Riaño, que es el que se encarga de ir a entrevistarse con Goering en Berlín. Así que ella, que es profesora de alemán en Madrid, hija de una alemana y de un español, va con Luis de Riaño a entrevistarse con Goering. Pero luego para servir al otro bando. Para servir al bando republicano, claro, mientras que su esposo está en el otro bando. Está en el otro bando. Eso O es. sea que un historión de amor, José Luis, como en este Si yo te contara, ¿cómo entras tú en contacto con esta historia? Es decir, ¿cuál es el primer fogonazo que te dice, Eva, aquí tengo una novela? Pues estas cosas que nos pasan a los escritores, ¿no? Normalmente viene alguien con mucha frecuencia, viene y te dice, tengo una historia para ti que es magnífica y tal. Luego la mayoría las desechas. Y esto, después de dar una charla en un instituto, el profesor de historia me dice, tengo una historia para ti, impresionante, que ocurrió en el entorno de la embajada en París. Digo, pues ya hablaremos, claro, y tal, ¿no? sí. Pero mira por dónde me encuentro una tesis doctoral que iba sobre el asunto. O sea, trabajada con material. Con material. Y entonces digo, aquello que me contó este hombre y tal, entonces lo llamé, efectivamente me contó, y es que él también tenía una tesis doctoral sobre el asunto, así que me he basado en 2 tesis doctorales para la parte documentada, digamos, de la parte histórica, ¿no? Documentos, eso te iba a decir, archivos, porque es tal. que realmente es muy difícil rastrear Muy difícil. documentalmente ahora, y después del extravío del archivo de Salamanca, peor. Pero bueno, esto es casi un milagro. 2 tesis. Esas cosas. 2 archivos, como quien dice. Una casualidad tremenda. Además, una de ellas tiene un disco, un CD, con una cantidad de información porque está hecha desde Francia. Entonces, tiene una cantidad de información brutal de la propia embajada y de los medios de comunicación franceses, porque Mariano Daranas, el corresponsal de ABC, fue el encargado, digamos, de intoxicar a buena parte de la prensa francesa a favor de los sublevados, digamos, y para intentar poner nervioso a Léon Blum, que era el líder del Frente Popular francés, que llevaba muy pocos meses, llevaba apenas un mes. Tenía y pico la gran en el gobierno. duda, porque además los católicos franceses, en cuanto se enteraron de que mataban curas, estuvieron en bloque a favor de los sublevados, como es natural, eran católicos, estaban matando católicos. Y es verdad que Blum, a pesar de, nunca jamás se comprometió del todo. Digan lo que digan, nunca hubo una decisión de ayudar. No, es que cortaron ayuda, nunca jamás se decidió. Nunca, es decir, el primer telegrama que lo recibe la noche del 18 de julio y lo pone en reserva. Es más, enseguida hace caso al único de sus ministros que estuvo en contra, porque los demás todos estaban a favor de ayudar a España o al gobierno español. Y él dijo, espera a ver si va a tener razón ¿no? El único que no estaba de acuerdo, ¿no? Que era el de Exteriores, Delbos. Y le hizo caso. Que era la gran figura, además, en ese gobierno. Ese es muy curioso, porque todo lo que sacas es como el cedazo sobre el que se ha pintado otro cuadro, que no es el original. El original es de una enorme confusión, de una gran improvisación, una falta de certeza, esa certeza moral que ahora dice todo el mundo que tenía, eso es mentira. Los que venían aventureros aquí a matar de un lado o de otro, pues venían a la aventura, pero la gente que conocía algo España sabía que eso era complicadísimo y que podía pasar lo que exactamente pasó, ¿no?
Claro, eso es. Y luego también alineado con mucho miedo de los ingleses a lo que pudiera hacer Alemania o lo que pudiera hacer Italia, y que fue, el pretexto de Inglaterra para intentar arrastrar a Francia a la no intervención, claro. Entonces, porque pues, sabía que entonces España iría a la neutralidad, como efectivamente pasó. Como pasó. Ellos temían que conseguido... se plantaran en Gibraltar. Has conseguido, José Luis, realmente pintar en esta novela escenas que casi hemos visto de tantas veces que nos las han contado de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, la llegada a Berlín en ese momento de las Olimpiadas, el coche de Hitler, la esvástica, todo esto, ¿no? O sea, pasa por tu cabeza como una película y lo trasladas al papel y es un gusto. Claro, leerlo. porque además es un contraste tremendo, ¿no? Madrid en el inicio de la guerra, París preparándose para la exposición internacional del 37, Berlín en plenas Olimpiadas con Jesse Owens con 4 medallas de oro y las chicas alemanas queriendo cortarle un trozo de la ropa con tijera y tal, le tuvieron que poner unos vigilantes particulares a él. Eran unas admiradoras. Bueno, pero eso es como Leni Riefenstahl, que acabó con los nubios, porque es que era una raza superior, negra, pero superior. Tenía también. razón Leni Riefenstahl. Hombre. Lo que pasa es que la pusieron a caldo. Bueno, pero actuaba conforme a un criterio racista. Sí. Dice, bueno, nosotros somos la raza superior blanca y esta es la raza superior negra. Era así. Decía Jesse Owens luego a su regreso a Estados Unidos, decía, oye, que cuidado que a mí me han tratado mejor allí que aquí, ¿eh? Y fue verdad. Sí, fue verdad, sí. Sí. Bueno, pues profesor quiero decir, ingeniero agrónomo, no sé cómo llegas al mundo de la literatura, además trabajando en un ministerio, si no me equivoco. ¿De dónde viene esa vocación? Bueno, pues no sé, yo digo en broma siempre que soy una mezcla de mis dos hermanos menores, ¿no? Que uno es ingeniero agrónomo y el otro historiador. Entonces yo al cabo de los años ahora estoy terminando humanidades, ¿no? Entonces, pues no sé, siempre ha sido afición por la divulgación de la historia y esas ganas de divulgar la historia me hizo que llegase a la literatura gracias a un personaje histórico que es Manuel Godoy. Entonces se me cruzó Manuel Godoy. Gran personaje histórico, también de una enorme complejidad. Complicadísimo. Muy complicado. Sí. Se le ha atribuido casi todo lo que no hizo. Y lo que hizo casi nadie lo conoce. Se me cruzó Godoy, escribí una biografía novelada de Godoy y hasta ahora. Ya seguí con el resto de mis novelas porque vi que Yo creo que podía tengo hacerlo. ese libro. Porque Godoy me parece también un personaje casi por historiar, a pesar de que hay historias. Pero, por ejemplo, toda la relación con Francia y con la Revolución Francesa, que él intenta primero entender, después canalizar, luego que no perjudique a España. Acabó pasando lo peor, pero no porque él no intentara evitarlo. Y hay, por la guerra de la Gironda, todo lo que organiza, tiene toda la lógica del mundo. Y sin embargo la historia lo ha tratado fatal, sí. Y como me gusta contar historias de que poco conocidas, pues es que yo creo que conocemos mal la historia de Godoy, voy a contarla. Bueno, conocemos mal la historia en general y para eso también está muchas veces estas novelas históricas que lo pasamos bien y al mismo tiempo pues vamos viendo otros, se van abriendo otras puertas, ¿no? Y otros. Si yo te contara, José Luis Gil Soto, Premio Ateneo de Sevilla, enhorabuena, querido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gran título. Y eso, gran título, si yo te contara, tomad buena nota que... Pues sí, porque él cuenta. Él cuenta. Yo, lo de las instrucciones en lituano. Yo creí que lo más gordo era lo del fusil de la guerra japonesa, que disparaban ¡pua! Y mataba, bueno, chamuscaba, porque ni siquiera podía matar al que disparaba. Pero lo de esto en lituano, esto ya es... Tengo algunas... esa parte tragicómica, o sea, esa parte cómica. Sí. He encontrado algunas anécdotas similares y están todas en la novela y son reales, ¿eh? Al final pongo ahí una nota bibliográfica por si alguien quiere adentrarse más en estas cuestiones, pero las vierto en la novela y las cuento porque son cosas interesantes. Es que realmente dan la medida del disparate. Sí. Bueno, y del disparate que es la vida también, porque cuando las cosas se cruzan y se ponen trágicas, si ya es disparatada en tono menor, claro, cuando ya se pone disparatada a lo grande, claro, ya las cosas son... Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena.